Las urnas son para depositar esperanzas, no son para depositar odios. Lula da Silva. A continuación le damos la cordial bienvenida al doctor Omar Maluk Salem, docente e investigador, preguntándole primero qué opina de los aranceles que ha impuesto Donald Trump a la mayoría de países, en especial a Ecuador, después de que Daniel Noboa dijo que, tras haberse reunido en el restaurante de Donald Trump, había conseguido algunos logros, entre ellos el que no nos iban a imponer aranceles. Bienvenido. Bueno, eso es producto de la ignorancia, ¿no? Del presidente de la República, en el sentido de que él no entiende lo que está pasando. Estados Unidos pone los aranceles en reciprocidad a lo que los países le ponen a él. Si Ecuador le pone 10% en promedio en todos los productos, entonces Estados Unidos le pone a Ecuador 10% en todos los productos. Entonces, de esa manera, nos han dado lo máximo que nos podían dar, no podían ponernos más. A China le ponen 34% cuando China le pone 64% a Estados Unidos. Entonces, con China han sido más generosos porque le han puesto una reciprocidad inferior. Si hubiera habido esa cita y hubieran tocado el tema de los aranceles, perfectamente el presidente Noboa pudo haber hecho a Donald Trump, en el caso de Ecuador, no nos pongas el 10% de reciprocidad, sino solamente ponnos el 5, por ponerte un ejemplo. Entonces, claramente que no han tocado el tema de aranceles, claramente que es una derrota y para Ecuador que le pongan 10% de aranceles a todos nuestros productos. Y ese argumento que están sacando estos señores, también ignorantes en términos económicos, como son los señores de estos medios de comunicación escandalosos a favor de Novoa, de que a Ecuador ha triunfado porque le han puesto menos que a los demás. No, no es que nos han puesto menos que los demás, nos han puesto lo que nos correspondía que nos pongan en reciprocidad. Entonces, y de que estamos mejor que ellos porque nosotros vamos a pagar menos arancel. Tampoco, porque si suben los aranceles, suben los precios, y si suben los precios, cae la cantidad demandada. Entonces, los productos ecuatorianos sí se van a ver afectados en el mercado americano, norteamericano, y definitivamente fue un mal paso del presidente de la República no haber logrado nada en este aspecto, ¿no? ¿Y qué decir al respecto? La propia madre de Daniel Noboa reconoció en una entrevista que no fue una visita oficial. Sin embargo, doctor, se utilizaron recursos públicos, se utilizó una campaña para decir que Daniel Noboa se estaba reuniendo con Donald Trump, se utilizó el aparataje estatal. Sin embargo, quedan las dudas, o sea, tan solo existe la foto. Daniel Noboa dice que fue una reunión reservada. Sin embargo, a Donald Trump sí se le vio con el presidente finlandés jugando golf. Entonces, a uno le queda la duda, Daniel Noboa se gastó poco más de $160,000 solo en ingresar al restaurante para tomarse una fotografía que fue quizás cuando Donald Trump estaba yendo al baño. Bueno, eso es costumbre de los Noboa, ¿no? Lo que pasa es que si los Noboa, la familia Noboa en general, tiene la costumbre de gastarse mucha plata en tonterías que son materialistas y que no tienen ningún significado en la vida, deben hacer con su plata, no con la plata de los ecuatorianos. Ese es el problema. Si ellos están acostumbrados a esos lujos, debió haberlo pagado de su bolsillo. Si llegan a perder las elecciones, yo pienso que de alguna manera van a tener que rendir cuentas sobre todas estas cuestiones que han realizado y que han hecho. Se podría hablar de incluso peculado. Obviamente que sí, porque es el más indebido uso de fondos públicos. Ahí hay un peculado, digamos, aparente que debe ser investigado. Sin duda alguna deja más dudas que certezas lo que ha dado esa visita informal de Daniel Noboa a Donald Trump. No creo que es muy usual esto, pero bueno, eso ya es un comentario personal. Doctor, antes de ir a la contienda, quisiera preguntarle sobre esta resolución de la Corte Constitucional. Ya dijo que está bien prohibir que se tome fotos durante el sufragio electoral. ¿Qué opina al respecto?
Ellos lo que han dicho es que no se tome foto, pero también han dicho que no se puede quitar el celular a las personas. Claro. Entonces yo pienso que lo que van a hacer es que al lado de la urna, en una mesita, van a poner una canasta para que uno ponga su celular, vote y luego lo recoja. Eso pienso que van a hacer. Yo pienso que ni el secretario de la Junta ni el militar van a tocar el celular de las personas, o sea, no lo van a coger. Pero sí te van a dar una canastita para que la pongas ahí. Realmente es ridículo porque una persona puede llevar dos celulares o decir no tengo y en el momento de votar toma la foto. Y como ya la resolución dice que no te pueden quitar el celular y también dice que no puede haber sanción por tomar la foto, entonces significa que se lo puede hacer. Se puede llegar con el celular en el bolsillo, en la cartera, marcar el voto, que es secreto, porque la Corte está diciendo que no pueden ver el momento de tomar el voto, y uno toma la foto y ya, se acabó el problema. No hay ninguna repercusión. En el fondo dejaron la puerta abierta para que una persona pueda tomar la foto. Y, el, y frente a todo este escenario, ya para irnos a la coyuntura más electoral, se puede decir que las instituciones, tanto el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral, tras todos los dictámenes que han emitido, incluyendo a la propia Corte Constitucional, le han servido de alfombra a Daniel Noboa. Y digo, no ha pedido licencia cuando debía haberlo pedido. El Tribunal Contencioso Electoral ya sancionó a Verónica Abad y la Corte Constitucional con estas resoluciones. Se puede decir que le han servido de alfombra a Daniel Noboa. No solamente alfombras, son de alguna manera eh, mudos, veedores de unas violaciones constitucionales y violaciones legales que han hecho, y ellos se han quedado callados y no han tomado ninguna medida. Esta es la peor, el Consejo Nacional Electoral y la peor Tribunal Contencioso Electoral y la peor fiscalía de la historia del Ecuador, porque se están allanando a una dictadura. Y ahora sale el jinete del apocalipsis de esos cuatro que dijeron que ganaba en una sola vuelta. Ahora sale a decir que gana Noboa con el 0,2%. O sea, diciendo de que prácticamente se va a repetir lo que pasó en primera vuelta, en una especie de brujería especial, porque que una encuesta arroje esos resultados es realmente extraño. Pero bueno, yo pienso que Daniel Noboa no va a querer dejar el poder. Si la diferencia es el 2% o el 2,5% o hasta el 3%, no van a cerrar el conteo de votos. Diana Tamaín va a postergar esto, va a tener el conteo de votos hasta la hora que sea necesario para que Daniel Noboa pase al primer puesto de alguna manera dudosa. Esto ya se viene, esto ya es casi una realidad. No podemos nosotros en estos momentos quedarnos como testigos mudos tampoco. Tenemos que protestar y el día de la elección estar muy atentos a lo que vaya a pasar. Y precisamente vimos, no podemos comentarlas, obviamente, las encuestas, pero sí podemos hablar de ellas. ¿Qué decir al respecto? Justo el último día o ya en los últimos días para poder publicar las encuestas, las de los cuatro jinetes que usted ha manifestado de las encuestadoras, sacaron con un empate técnico entre Luisa González y Daniel Noboa. Le dan una leve ventaja a Daniel Noboa. ¿Tienen algún grado de credibilidad estas encuestas? La mayoría de las encuestas están entre los novoístas que le ponen a Noboa casi el 50% y los neutrales, digámoslo así, porque no existe encuestadora correísta, los neutrales que le ponen 52, 53%. Entonces, el intervalo de confianza está entre 50 y 53 para Luisa.
lo que significa que la media está en 51.5 por ciento. Y bueno, tú sabes que cuando hay un intervalo de confianza, el valor puede salir sesgado a la derecha o sesgado a la izquierda, eh, un poco movido, pero en general es claro de que va a ganar Luisa y que no hay la posibilidad hasta ahora de que gane Novoa, salvo que le den valor a esas encuestas novoístas, ¿no? Ahora, realmente me preocupa esto porque el margen no va a ser tan grande y con un margen pequeño pueden maniobrar en el Consejo Nacional Electoral. O sea, se podría anunciar o podría ser la crónica de un fraude electoral anunciado. Así es. Y al respecto, vimos y publicamos también algunas de las encuestas y la mayoría, por no decir un gran porcentaje, casi el 80% de las encuestas, entre ellas MR, entre otras, daban la ventaja, como usted manifiesta, de 4 hasta 8 puntos, vi en una encuesta que le daba de ventaja a Luisa González. Esto tras el debate podría ser por todo el liderazgo, las alianzas que ha conseguido la candidata de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, con Pachacutic, un acuerdo que se firmó de manera histórica, claro que son 25 puntos, de los cuales la gran mayoría estaban y están dentro del plan de la candidata en Alianza Revolución Ciudadana con Reto, pero es todo este trabajo que ha realizado durante la campaña lo que le ha consolidado a Luisa González para estar primera y poderse consolidar a través de su liderazgo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que MR es una excelente encuestadora, ha hecho muy buen trabajo, es la más sólida de todas, porque es la única que muestra una validez eterna, hace validez eterna con primera vuelta y con segunda vuelta del 2023, lo cual es bastante bueno. Y por ahí hay otras encuestas que me dan la impresión que fueron hechas al apuro. 6.200 encuestas hicieron en un día, lo cual me parece de 6 encuestas por minuto. No me parece, así sean telefónicas, me parece que esa encuesta está hecha al apuro. Y, y veo que las coberturas de la mayoría de las encuestas no es como la MR, que es en todas las provincias y casi en todos los cantones, sino que es en ciertos cantones nomás, o sea, en un porcentaje de los cantones. Yo pienso que el resultado va a estar entre 53% con un promedio quizá de 52-53% a favor de Luisa. Lo más probable es que el resultado sea 52-48, dándole valor a algunas de las otras encuestas, dándole valor a algunas encuestas, el porcentaje promedio esperado en términos de probabilidades sería 52-48. ¿Y qué decir de el apoyo que tuvo la Revolución Ciudadana en alianza con Reto de la candidata presidencial Luisa González con Pachacutic? ¿Esto le sumará, le apoyará, pese a que, por ejemplo, en la firma no estuvo Leonidas Issa? Yo pienso que el apoyo de la Unidad ISA es importante, no tanto por los votos, porque ya aparte de esos votos ya los tenía Luisa, sino que es importante para evitar de que los últimos días vayan a comprar los votos indígenas, como ya lo hicieron Lazo y ya lo hizo Noboa. Entonces es probable que pretendan comprar a través de los ponchos dorados a las comunidades indígenas y los ponchos dorados se van a prestar para eso. Entonces el apoyo de Leonidas y de Pachacutic y de Churuchumbi es importante que se haya dado. Es una ceremonia muy importante la que se hizo. ¿Qué decir de que no estuvo presente Leonidas Issa? Estuvo de manera virtual, sí, pero no estuvo presente. Yo sé que Leonidas Issa no tiene una buena amistad con Churuchumbi. Yo creo que fue por eso.
Eh, Me da la impresión que ninguno de los dos quiso estar al lado del otro, pero los dos lo están apoyando a Luisa y eso es importante. Eh, a mí me ha pasado que muchas veces no voy a una reunión porque hay alguien ahí que no quisiera estar al lado, pero se pelean, ellos se disputan el liderazgo y Leonidas hizo lo correcto, hizo un paso a un lado, lo dejó que haga, que Churuchumbi se robe la película, en pocas palabras, y fue apoyada a través de Zoom, ¿no? En torno a toda esta coyuntura, hablamos de Luisa Trabajan. González, está posicionándose, está consolidándose. Qué pena no poder mostrar las encuestas, pero nuestra asesora legal nos dijo, es más probable que ustedes le sancionen por mostrar y difundir las encuestas que a Daniel Noboa por no pedir licencia, por violar la Constitución, las reglas del juego e incluso por... Obviamente, eso es seguro. Eso es seguro, si a mí no me dejaron, no me calificaron como encuestador y tuvo que hacer ahí un trabajo, un ex colaborador mío en MR, pero a mí no me calificaron como encuestador por el tema de que decían que yo tenía los fondos suficientes ni el financiamiento suficiente. O sea, en pocas palabras, me están diciendo, consíguete un millonario como Novoa para que te apoye, lo cual es un acto de corrupción de parte del Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, yo considero que he sido discriminado y ya ellos sabrán que aquellos a quienes calificaron, a esos cuatro jinetes del apocalipsis, debe de estarle doliendo y remordiendo la conciencia por lo que, por lo que los calificaron, ¿no? Sin duda alguna. Y Así bueno, que no dudes que te van a poner una multa si publica la encuesta hoy día. no, por eso nos pusimos hasta las 11:55 que podíamos publicarlas, publicamos todo lo que podíamos. Y bueno, en torno a todo ello, pero tampoco es que podemos no hablar de aquello, ¿no? La aceptación, por ejemplo, de los alcaldes de Quito y Guayaquil y de las prefecturas también se ha visto que tienen un amplio respaldo. ¿Es esto por la gestión que han hecho durante estos años? Y hablamos del alcalde Aquiles Álvarez de Guayaquil, Pavel Muñoz de Quito, hablamos de la prefecta de Guayas, Marcela Guiñaga, y hablamos de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. También vimos del prefecto de la SUAY, entre otras personalidades de la Revolución Ciudadana. ¿Es esto por la Así gestión es, que han logrado realizar? así es. Así es, lo que pasa es que se nota claramente que cada vez que Daniel Noboa ataca a Aquiles o ataca a Marcela Guiñaga, la hace crecer en popularidad. A Marcela Guiñaga ha subido 2%, Aquiles ha subido 5% luego de los ataques. Y Aquiles Álvarez con la defensa que hizo del Parque Samanes, ya se convirtió en una especie de paladín de la justicia guayaquileña. Entonces, por ese lado, me parece muy bien que los alcaldes y prefectos de la Revolución Ciudadana estén bien valorados, porque el gobierno siempre ha querido controlarlos, dominarlos, sobre todo con el tema del presupuesto, que no les envía el dinero para que no hagan obra, porque lo que pretende el señor Noboa es controlar las alcaldías de Guayaquil y de Quito, y también quizás de otras provincias. Por eso también fue el ataque, por así decirlo, a Manabí al haberle quitado la concesión vial de ese tramo. Según Novoa dice que es para mejorar el tema vial, pero si uno analiza en estos últimos 8 años, el gobierno central poco o nada ha invertido en el sistema vial, en las carreteras. ¿Es eso Lo también? preocupa- lo preocupante de este señor Noboa es que es visceral, es un tipo odiador, es un tipo vengativo. Si no se hace lo que él quiere, te destroza, te ataca con todo. Atacó a Aquiles, atacó ahora a Marcela, atacó a Pavel Muñoz, ahora se va contra el prefecto de Manabí, que tanto el prefecto de Manabí como Marcela Guiñaga se tomaron la foto con él, le dieron gusto, él fue, le giró el cheque, todo era amor, todo era fantasía, todo era... Pero bastó
una oportunidad en que le digan que no para que se le vaya encima con todo. Es parte de la estrategia. Producción me dice que se congeló la imagen. Perfecto, ya la retomamos. Perfecto. Pero bueno, estamos con el audio, que también es lo importante. Doctor, y en este va y ven, quizás también es para tratar de desviar la atención de la gestión de Daniel Noboa, porque vemos enero y febrero los meses más violentos en la historia del país. Hay indicadores que podrían darnos como que vamos a terminar el año, si seguimos este paso, con 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, incluso más de lo que vivimos allá en el año 2023 con 46 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Totalmente un giro violento que ha tenido el país en estos últimos años, en estos últimos 8 años, porque si uno mira las estadísticas del 2017, ve que teníamos apenas un dígito, 5,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Pero todo esto que está haciendo Daniel Noboa quizás es para obviar ese mal manejo del tema de seguridad, el tema económico también, que el año anterior fue, también dicho sea de paso, el año en el que menos crecimos, el tema del derrame de petróleo en Esmeraldas, también la peor catástrofe de derrames petroleros que hemos tenido en el país. Nunca antes habíamos tenido Sí, 25.000, entre a otras ver, yo cosas. estuve viendo un video ahí en TikTok que sale la mujer horrible y el marido ahí sentado desayunando. Entonces le dicen, hay una voz que le dice, depende del marido la imagen de la mujer. Claro, un hombre violento, la mujer se deteriora, se desgasta. Así mismo pasa con los países. Un gobierno violento, el país se desgasta, la violencia aumenta, la gente se desgasta. Eh, este señor Noboa es un hombre violento. Lo ha sido violento en su casa con su mujer y ha sido violento con las mujeres en general, con las que ha tratado, ha gobernado, y está siendo muy violento con los alcaldes, los prefectos, y lo que va a recibir en retribución es violencia, porque él es un hombre violento. Entonces yo no sé hasta qué punto este país no tiene la conciencia mayoritaria, digamos, mayoritaria no con el 50%, debería ser 90% de rechazo que debe tener un presidente violento, ¿no? Eh, pero bueno, es un país machista también y hay que considerar que una sociedad machista tiende a votar por esta gente violenta. Y por eso es que quizás les llegan a aceptar el tema de la violencia que ya denunció la ex esposa de Daniel Noboa. Incluso La violencia denunció vicaria. la violencia vicaria. Pero la violencia vicaria ahora la ejerce también la Viña, Exacto. porque la Viña le dice a la esposa, a la señora Goldbaum, le dice, he pasado varios días y la chica ni la niña ni pregunta por ti. O sea, como diciendo, ya se olvidó de ti. Eso es violencia. Eso es violencia. Eso es crearle pánico a la madre. Entonces parece que Lavinia, que era una mujer humilde, ahora se ha contagiado de la violencia familiar, ¿no? De esta familia violenta. De toda la vida, le digo, no es que es violenta ahora, toda la vida ha sido violenta. Una familia de violentos y de enfermos por el dinero y por el poder terminan generando, las personas que están a su alrededor también se vuelven violentas. Yo he perdido algunos amigos que han llegado al poder, que son ministros con Daniel Noboa y que se volvieron violentos. Un amigo mío personal que de repente me agredió. Yo digo, ¿y por qué me agrede? No, que tú has cambiado, que ya no eres el mismo de antes. ¿Pero por qué? ¿Por qué he cambiado? Porque yo no soy el mismo de antes. Porque no estoy con Noboa. Entonces, mi amigo me ve a mí ya como un tipo raro, como un tipo que ha cambiado, que un camaleón. Me han atacado, amigos míos me han atacado. ¿No? Pero porque no le doy gusto y porque no estoy de acuerdo con su presidente violento. Y entonces ellos que acompañan a este hombre violento también se han vuelto violentos. Y esto es contagioso, esto es muy malo para la sociedad. Entonces, de alguna manera,
Debemos estar atentos en el momento de la elección, no votar por este señor. Tiene problemas. Y a nivel, y a Una nivel, entrevista. y a ni- De abajo. Perfecto, vamos los últimos minutos si tiene Sí, el me están evento que esperando nos... abajo. Antes de finalizar con el programa, ¿cuál sería la verdad monumental de la contienda política? Y tomando en consideración varios factores, por ejemplo, a Luisa González se la ha visto en reuniones con algunos presidentes, con algunas presidentas, por ejemplo, de México, con el presidente Lula de Brasil y con otros presidentes. Parece que ella fuera la que ya está gestionando la cartera de Estado. Versus Daniel Noboa, que dice que se reúne con Donald Trump, pero de la reunión no hay nada cierto. Y también de esta imagen que tenemos del país a nivel internacional con Daniel Noboa, que por ejemplo en la reunión iberoamericana no hubo un solo presidente de América Latina que participó en ella. ¿Cómo estamos siendo vistos y cómo podríamos ser vistos en el caso de tener a Luisa como presidenta del Ecuador? Bueno, a ver, lo que ha demostrado Luisa es que está buscando gobernabilidad, gobernanza, se ha reunido con los presidentes de afuera, se ha reunido con las cámaras de la producción de Quito y de Guayaquil, se ha reunido con sectores sociales, eh, es una persona que está haciendo las cosas bien de lo que un gobernante necesita hacer para poder tener buena gobernabilidad. Daniel Noboa, como todo narcisista, gobernante narcisista, solamente lo que él hace es lo correcto. Si algún colaborador se equivoca, lo vota, lo maltrata, él es el dueño de la verdad. Entonces él no necesita reunirse con nadie. O sea, su, su, su sentimiento interior no busca reunirse con nadie, no busca estar de acuerdo con nadie, no lo necesita, no lo siente. Es un narcisista frío, calculador, y solamente lo que él dice y lo que él hace es la verdad. Y obviamente se encapsula en sus amigos de San Borondón y se encierra con sus amigos de San Borondón y ahí forman una especie de cáscara de nuez, donde él es la nuez y los demás son la cáscara, para poder gobernar el país a su manera. Entonces, como él vivió toda la vida dentro de una organización cerrada, llena de muros y con 5 guardaespaldas de piel morena que lo cuidaban, él no es criado por una niñera, él no es criado por una mamá dedicada a tiempo completo, él no es educado, no, él es educado por los guardaespaldas. Y eso es importante que la gente lo tenga claro al momento de votar. Este señor es una especie de persona psicótica y eso hay que tomarlo muy en consideración si vamos a apoyar el pueblo ecuatoriano, va a apoyar, le va a dar la mayoría a este señor, o en el momento de votar van a ser cautos, prudentes, moderados y van a decir, no, con este señor no quiero saber nada. Han sido las apreciaciones del doctor Omar Maluk Salem, docente e investigador, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates Muchas de la gracias. coyuntura nacional. Muchas gracias, un placer, un placer. Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida al PhD Anderson Argotti, docente e investigador. Preguntándote primero, Anderson, ¿qué opinas de que esa visita, esa reunión, ese almuerzo que tuvo Daniel Noboa de manera grupal en uno de los locales y recintos de Donald Trump, donde cobran hasta millones de dólares por estar ahí, no haya tenido los resultados esperados? Ecuador también se suma a esa larga lista de países que tendrán el 10% de aranceles y, dicho sea de paso, como la mayoría de América Latina. Bienvenido. Hola Frank, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes y también a las personas que nos están viendo aquí en retrospectiva. Para mí pues siempre un
un gusto poder compartir este espacio y hablar estos temas, ¿no? Coyunturales y que van marcando el camino de la economía y de la política ecuatoriana. Respecto a tu pregunta, eh, si era una visita informal, básicamente no se iban a topar temas formales. O sea, si estamos al nivel de un mandatario y en una visita formal, como fue, por ejemplo, la visita de Zelensky con Trump, que fue pública y fue expresada y tal, como ha sido la visita de Putin también a Trump, que también, pues, visita oficial en el Salón Oval y todo esto, las cosas cambian. Ahí sí se habla de negocios negocios entre países, se habla de elementos políticos entre los países y se habla también pues de estos tratados comerciales y de situaciones que podrían beneficiar a ambos países, pero si es que es en un restaurante con muchísima gente y todo eso, no es el espacio para topar más allá de un saludo y espero que estés bien. O sea, pensemos, ¿no? Si uno va a solicitar un crédito o va a reunirse con el gerente de una organización, pues lo hace en su despacho, pero si es que te encuentras en el restaurante, no topas esos temas. Entonces, claramente, si se trataba de una visita informal, ¿por qué se abordarían temas formales? No caigamos en algo absurdo, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos los resultados, el trato igual al resto de países, a pesar de toda esta muestra de supuesta alianza, de supuesto comunión, Estados Unidos, Ecuador y todas estas cosas. Al final del día nos tratan igual que a Petro, que a Lula. Es más, Lula ayer, el Congreso brasileño aprobó una ley de reciprocidad arancelaria frente a cualquier acción que pudiera tomar otro país respecto a la política comercial brasileña. Entonces ya se espera una respuesta de Lula y del gobierno brasileño ante esta situación, pero acá no ha pasado nada, está el mundo feliz porque solo nos pusieron el 10%, pero no estamos analizando que, por ejemplo, las flores que ingresaban al país del norte, a Estados Unidos, ya tenían un arancel del 6,28%. Entonces a esto se le suma el 10% y estamos hablando del 16,28%. Entonces, estas cosas ya de detalle hay que analizarlas, ¿no? Gracias nuevamente por haber aceptado la invitación, como siempre, para darnos una luz en medio de esta catástrofe económica que vive el Ecuador. Y primero quisiera partir por las declaraciones de Daniel Noboa. Él dijo que en un inicio, después de haber regresado tras su visita, que ya sabemos que no fue oficial, que fue en un restaurante y que, dicho sea de paso, no hay la evidencia de que se haya reunido durante 2 horas. Quizás se encontró por ahí de camino Trump, iba al golf o iba al sanitario, no se sabe, y logró tomarse la foto. Pero él dijo que gracias a esa reunión no se iban a topar los aranceles para Ecuador. Sin embargo, ya vemos que Ecuador también se suma a la larga lista, como ya nos has manifestado. ¿Qué decir al respecto? ¿Se puede confiar en un mandatario que dice una cosa un día y al otro día el propio Donald Trump, como dándole una bofetada en la cara, lo desmiente? A ver, la mentira tiene patas cortas, ¿no? Esta es una frase que aplica en todos los contextos en este momento. Y claro, no podemos confiar en este tipo de política improvisada, de política comercial improvisada. Claramente estamos viendo cómo las reuniones y las visitas oficiales de los diferentes dignatarios a cada uno de los países, no solo a Estados Unidos, pues están revestidas de la formalidad del caso. Y esa formalidad implica el tratamiento de acuerdos, implica también la firma de acuerdos mutuos, el empezar mesas de diálogo y cosas así. O sea, por más que estemos en una sociedad capaz y minimalista, modernista, apresurada, existen elementos de política internacional que se tienen que cumplir. Existen acciones y pasos que revisten de oficialidad a cualquier proceso de negociación. Entonces, cuando se deja de lado eso, cuando nos olvidamos de las buenas formas, por así decirlo, entonces automáticamente
ya nada de lo que hagamos está revestido de formalidad y por lo tanto de verdad, como hemos visto en estos casos, porque no es la primera vez, o sea, ya son reiteradas ocasiones donde se anuncia algo y automáticamente se hace lo contrario. Si no pensemos desde la campaña, la primera campaña, cuando el candidato Daniel Noboa se presentó y decía, no vamos a tocar el IVA, no vamos a subir el IVA para nada. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Iba al 15%, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ha sido una dinámica reiterativa de decir una cosa, pero practicar algo completamente diferente. Y el problema que tiene esto es que luego ya no crees ni siquiera en las cosas que son verdad. ¿Sí? Es decir, si alguien diferente viene y te dice la verdad o te dice algo que va a cumplirlo de manera cierta, ya no le crees. ¿Por qué? Porque te acostumbraron a la mentira. ¿Ok? Y eso es lo que está pasando en el imaginario social en este momento. Ahora bien, el tema de los aranceles, el tema del impacto, ya se ha hablado de caídas drásticas. Vamos de lo macro a lo micro. Ya se ha hablado de caídas en Wall Street, se ha hablado de caídas históricas, incluso del dólar. Ha perdido su competitividad frente al euro de 1,8%. ¿Qué significa todo esto a nivel global? ¿Qué significa todas estas medidas proteccionistas que está realizando Donald Trump a nivel de la economía mundial? Sí, mira, hay un autor súper importante que es de la Universidad de Harvard, Ha-Joon Chang, un economista heterodoxo, donde él tiene un libro, ¿no? Que se llama Pateando la escalera del desarrollo. Y básicamente la conclusión es que los países desarrollados hicieron lo que ahora les prohíben a los países en vías de desarrollo. Y una de esas cosas era ese proteccionismo súper fuerte que existía en Estados Unidos en sus fases iniciales del desarrollo y que vuelve a recuperar en este momento. Esto, obviamente, como tú mencionas, tiene un impacto. Era de esperarse un movimiento dentro de las bolsas de Nueva York, de la bolsa de Tokio, de la bolsa de Londres, de las diferentes bolsas de valores internacionales, porque claro, se están negociando futuros, fundamentalmente en estas bolsas de valores. Y en esa negociación de futuros también, pues esas ventas anticipadas de petróleo, esas ventas anticipadas de todos los otros commodities, al ser Latinoamérica el impactado directamente con estas medidas arancelarias, pues generan una inestabilidad en los mercados que en algunos casos pues generan esta incertidumbre perversa, pero como siempre habrá ganadores y habrá perdedores y sabemos que los ganadores pues siempre serán estos grupos empresariales súper grandes, ¿no? Súper fuertes. Entonces era de esperarse esta situación. Respecto al tema del dólar, el tema del dólar es un tema complicado, que le pega fundamentalmente a Estados Unidos en positivo, por así decirlo. De alguna manera gana competitividad con un dólar depreciado, pero que al plantearse ya un esquema de comercio en el cual depende de las jugadas estratégicas de los otros países, es muy probable que los otros países, al ver estas medidas proteccionistas, empiecen también a imponer aranceles, empiecen a poner respuestas o incluso a fortalecer medidas fitosanitarias, que podría ser otro camino un poco para restringir la entrada de estos productos. Recordemos siempre la reciprocidad que existe en el comercio internacional, se actúa en bloques, en conjuntos y tal. Y por otra parte, yo creo que aquí también hay un tema importante que es la desinstitucionalización. Y esa desinstitucionalización que la estamos viviendo en el Ecuador, aparentemente también la estamos viviendo en el contexto internacional, porque la OMC no ha mencionado nada al respecto. ¿No es cierto? Y se supone que la OMC es una organización que vela por el comercio justo, por los tratados internacionales, por la nación más favorecida y todas estas cosas, pero no ha hecho ningún comunicado a pesar de que ya han pasado 24 horas del anuncio de Trump. Entonces habría que ver que si esta desinstitucionalización se mantiene y el mundo básicamente y los tratados comerciales dejan de ser importantes y se vuelve tierra de nadie, o cuál es la posición de una sociedad que pensábamos que había evolucionado y que había creado instituciones fuertes en protección de las economías. Con referencia a los tratados comerciales, s-
¿Podía hacer esto Donald Trump? Digo, tiene tratados de libre comercio con varios países y uno de los primeros a los que fue a atacar de manera arancelaria fue a México, otro fue Canadá y así siguen sumándose la lista. Es, ¿No es contradictorio lo que hizo Donald Trump? Sí, 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 por supuesto, ¿no? Si tú tienes un tratado comercial, en ese tratado comercial, obviamente se sientan las pautas arancelarias, es un proceso de negociación, o sea, recordemos que nosotros no hemos logrado estos tratados comerciales con Estados Unidos por muchas razones, algunas razones de mucha fortaleza y qué bueno que no se hayan realizado estos tratados en estos temas, por ejemplo, de patrimonio genético y cosas así, pero recordemos el hecho de que tienes que cumplir pues los tratados, están los acuerdos para cumplirse, pero sin embargo hemos visto cómo frente a Canadá, frente a México, frente al mismo Brasil, que también tenía un tratado, frente a la Unión Europea, pues se ha dejado de lado estos tratados comerciales y se ha tomado la posición del presidente de Estados Unidos en su beneficio, en el beneficio únicamente de su país, por así decirlo, y que, claro, podría analizarse desde muchas posiciones, capaz, y este fortalecimiento arancelario que está planteando Estados Unidos, al final del día es una estrategia política para que los presidentes de estos países fuertes pues se sienten a negociar y digan, bueno, vamos a relajarnos los acuerdos del tratado anterior y cosas así. Podría ser una estrategia política también, pero claramente se trata de una medida de política económica que impacta a muchos países del mundo, que el Ecuador no es exento y que por supuesto también Colombia, también Perú, con una consideración fundamental, y es que Colombia y Perú y Brasil tienen monedas propias y por lo tanto de alguna manera podrían eh, internalizar este arancel para que sus precios no se vean mayormente afectados en el mercado estadounidense. El Ecuador difícilmente va a poder internalizar este arancel porque tenemos dólar, que es una moneda rígida. Aparte, nuestras importaciones son de materia prima fundamentalmente y por lo tanto son en dólares y eso nos resta competitividad al interior. Primera cosa, de esto hay que ir desarrollando porque creo que es un tema bastante interesante de analizar. Con referencia a las respuestas, ya se han pronunciado algunas de manera contundente al inicio del anuncio de los aranceles hace un mes, pero luego como que se fueron alivianando. ¿Qué decir al respecto de las diferentes respuestas? México, por su parte, dice que no va a afectar tanto. Brasil, por otro lado, dice que va a contestar en igual medida y así algunos otros países. Primero, son estos aranceles recíprocos que plantea Donald Trump y segundo, las respuestas de los diferentes países, ya para irnos también adentrando a la respuesta que podría tener Ecuador, pero que todavía no dice nada. A ver, el argumento fundamental de Trump es que impone aranceles a aquellos países donde Estados Unidos tiene un déficit de balanza comercial, es decir, que las exportaciones estadounidenses son menores que las importaciones estadounidenses, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, él dice, hay que equilibrar esto y vamos a poner aranceles a un grupo de países y cosas así. Entonces, esta es una primera instancia importante. La otra cosa importante que se manifiesta acá es que el arancel es al importador. Es decir, no es el arancel a la empresa exportadora ecuatoriana, sino a la empresa importadora estadounidense. Primera consideración que creo que también es fundamental de tratar. Y por otra parte, entendemos el tema de la reciprocidad en el comercio internacional en el sentido de que, ok, si me están imponiendo un arancel, la respuesta más viable es que el otro país también imponga un arancel para tratar de contrarrestar la medida. Pero aquí hay dos consideraciones súper fundamentales y es que en el caso de México y en el caso de Brasil, estamos hablando de mercados internos gigantes. O sea, estamos hablando de que Brasil tiene 200 millones de habitantes, aproximadamente, tal vez un poco más en realidad. México, de igual manera, estamos hablando de 100 millones y más
de habitantes frente a un Ecuador que tiene 18 millones de habitantes. Entonces, la posibilidad de que esos productos o esos elementos que por el arancel se dejan de vender se distribuyan en el mercado interno y sean consumidos de manera interna es mucho mayor que pues nosotros empecemos a consumir como ecuatorianos. Entonces, la posibilidad de internalizar el asunto se vuelve más compleja en países más pequeños como el nuestro. Entonces, yo creo que esas consideraciones son importantes porque eso le permite a México y le permite a Brasil tener una contestación de tú a tú. Adicionalmente, hay otra característica y es que son naciones en las cuales sus mandatarios creen en la libre determinación de los pueblos y no están sometidos a la política estadounidense en el sentido de, ok, ¿y ahora qué hago? Pidiendo consejo o pues claramente han desarrollado medidas de política económica propias que las están implementando y cada uno quiere construir el país que su gente necesita y que su gente está desarrollando. Nosotros claramente no, vemos que nuestro presidente constantemente está visitando Estados Unidos por cualquier circunstancia y mucha de la política de seguridad, de la política económica, de la política social, incluso viene dictada por el país del norte a través de las instituciones como el Fondo Monetario Internacional y como otras organizaciones que ya hemos visto. Antes de ir al tema de Ecuador, también quisiera tener tu apreciación. No es contradictorio porque hay varios mandatarios como Javier Milei, Daniel Noboa, entre otros, entre otros mandatarios de derecha u extrema derecha, que siempre miran a Estados Unidos como su ejemplo a seguir. ¿No es contradictorio lo que está haciendo Donald Trump para lo que cree Javier Milei, Daniel Noboa y demás líderes de extrema derecha? Sí, 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 por supuesto, ¿no? Ya esto, en el caso de Milei, yo vengo analizando y leyendo desde hace algún tiempo atrás, o sea, Milei parte de la idea de una economía basada en la escuela austríaca, ¿cierto? Es Claro, lo que él dijo abiertamente. Y claro, ocurre algo interesante y es que quienes ganan el premio Nobel de Economía, Acemoglu y Robinson, los últimos premios Nobel de Economía, prácticamente al recibir el premio Nobel de Economía, trastocan toda la lógica de la escuela austríaca, ¿sí? Entonces, claro, porque ellos dicen, necesitamos instituciones fuertes, necesitamos quitar estas instituciones secuestradas, manifiestan ellos, del gobierno de los países, porque esto es lo que frena el desarrollo, ¿no es cierto? Y todo eso. Y eso implica el fortalecimiento del Estado, fundamentalmente. Y claro, te claro. viene un Milei que te dice, no Estado, el Estado no sirve, menos Estado, menos esto, menos, 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 menos. Y ahora está en un grave problema porque el riesgo país se le ha incrementado un montón, después sobre todo de este tema de la criptomoneda. Y adicionalmente, el maltrato que está sufriendo la población argentina con ese 52-53% de pobreza que existe en Argentina en este momento, pues demuestra que claramente la política económica no es así, no va por ese camino. Y claro, Trump, por otra parte, fortalece la protección de su país, de su estado como tal, a través de medidas arancelarias. Entonces, esa liberalización al extremo, que es lo que promueven y tal, pues queda de lado y su imagen de reflejo, su imagen a quien admiraban, pues prácticamente está haciendo todo lo contrario. Entonces, ahí se nota que la economía y sobre todo la política también debe responder a los momentos de la sociedad. Y en este caso, el presidente de Estados Unidos está considerando que su país está en una peor posición comercial respecto a otros y plantea estos aranceles para proteger su industria interna. Ahora bien, y antes de arrancar con Ecuador, porque la gente también está preocupadísima de cómo podría llegar a afectarnos a nivel país. Y antes de ello, amigas y amigos, gracias por estar cientos de conectados a través de En Retrospectiva. Les invitamos a que se suscriban al canal, activen la campanita y dejen su épico pulgar arriba. Ya lo saben, contando verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Vamos a la segunda parte con el tema de Ecuador. ¿Cómo podría llegar a afectarnos
al Ecuador, estos aranceles del 10%, que dicho sea de paso, siguen siendo casi iguales, salvo un país de la región tiene un poco más del arancel, pero de ahí Ecuador se suma a la mayoría de países de la región con el 10% de aranceles que ha impuesto Donald Trump. ¿Cómo nos podría afectar? Sí, bueno, Ecuador en el 2024 cerró unas exportaciones de 5.100 millones aproximadamente de dólares hacia Estados Unidos. Entonces, se convierte en un socio comercial importante. Ojo, estoy diciendo exportaciones no petroleras, porque las exportaciones petroleras, en cambio, ahí sí somos deficitarios. Ahí sí tenemos déficit en esto porque nosotros exportamos petróleo y, en crudo y compramos derivados y combustibles. Entonces, eso pues al tener valor agregado termina cambiando la relación de la balanza comercial. Si consideraríamos exportaciones petroleras más más exportaciones no petroleras y en una sola balanza comercial, automáticamente estamos en déficit de 694 millones. O sea, hay que considerar. En el caso de las exportaciones no petroleras, los productos fundamentalmente son camarones, flores, sí, cacao, café, que estamos exportando a Estados Unidos. Estos productos, aquí yo creo que hay que jugar de manera sensata en el sentido de lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? El arancel del 10% es para el importador. Es decir, el precio en percha del producto ecuatoriano va a ser mayor, ¿cierto? Porque el importador trasladará el precio hacia la percha, hacia el consumidor. Es lo más probable que ocurra, ¿ok? Esto obviamente tendrá un impacto porque todo es ley de oferta y de demanda, ¿no es cierto? Si el precio sube, la demanda cae automáticamente. Entonces, eso. Ahora, hay una consideración interesante y que también entra en este campo y es el tipo de producto que nosotros exportamos. Y es un tipo de producto que tiene bienes sustitutos. Es decir, si Colombia y Perú, que también exportan camarón y también exportan cacao y también exportan flores, logran internalizar el precio de este arancel o este arancel como tal y ver que el precio de este producto no se ve afectado, es muy posible que la gente empiece a consumir más estos productos colombianos y peruanos. Asumiendo que son los únicos competidores, porque obviamente entran de otras fuentes, de otros espacios, banano igual, banano africano, hay banano centroamericano y todas estas cosas. Entonces, sí va a tener un impacto esto. La opción sería, si quisiéramos minimizar este impacto, una de las opciones podría ser, como decíamos, que el importador traslade el arancel al exportador y el exportador traslade el arancel hacia el productor, acá, al interior del Ecuador. Esto implicaría, obviamente, un ajuste en los costos de producción, buscar de alguna manera internalizar en los costos de producción de los diferentes productos, pero recordemos algo, lo que decíamos, o sea, nosotros tenemos una moneda, el dólar, y por lo tanto la posibilidad de, como se hace en el comercio internacional, de devaluar la moneda para ganar competitividad, se está limitada para nosotros. Y por lo tanto se buscaría otras estrategias. Esas estrategias, por ejemplo, lo digo así de manera abierta, podría ser, eh, como muchas de estas empresas y de estas actividades tienen mano de obra bastante informal, podría ser reducir el precio de la mano de obra, una de las estrategias, ¿no es cierto? Podría ser al interior del país para que el precio internacional o el precio del producto se mantenga. Entonces, sí va a haber un impacto. El impacto, el tiempo lo dirá hacia dónde se traslada. Si se traslada al consumidor final, entonces habrá una reducción de la demanda que de alguna manera se puede compensar mediante otros mercados, pero va a tener un efecto esto, obviamente, hasta abrir esos nuevos mercados. Si es que se traslada al interior del país, vamos a tener una sociedad o un conjunto, un grupo de trabajadores que se va a ver afectado. Entonces, claramente no es una buena noticia para la economía ecuatoriana.
esto va a reducir el consumo. Veníamos de un incremento de las exportaciones de estos productos respecto al 2023 y incremento por precio, incremento por varias razones, también por producción, pero claro, esto se va a trasladar, ¿no? En toda la cadena de suministros y toda la cadena hacia atrás que hay con estas actividades. Hay algunos economistas, hay algunos que dicen que no va a afectar tanto, de hecho le ven como una oportunidad. ¿Por qué? Porque hay algunos países del mundo que tienen aranceles del 45% versus el 10% del Ecuador. Esto dicen que nos volvería más competitivos y como que se podría aprovechar la situación. ¿Es esto así? A ver, pero analicemos los países y lo que producen estos países. O sea, no caigamos claro, a él le pusieron el 40% y ya está, pero al que le pusieron el 40% no vende plátanos, pues. O sea, no vende camarones. Este man Claro, que le pusieron el 40% vende tecnología, vende microchips y es algo que es difícil de reemplazar, no tiene tantos sustitutos. Entonces, claro. capaz y sí, a pesar de ese 40% va a seguir vendiendo chips, va a seguir vendiendo autos, va a seguir haciendo cosas que tienen valor agregado. Pero si a nosotros nos ponen el 10% y nosotros vendemos plátanos y vendemos camarones y vendemos café, como venden muchísimos países latinoamericanos, automáticamente nos está pegando esto y nos está dejando de lado en el mercado. ¿Por qué? Porque existen muchos bienes sustitutos. En un mercado donde no existen bienes sustitutos o donde hay pocos bienes sustitutos, pues la elasticidad del precio es completamente diferente, es decir, la sensibilidad que un producto pueda tener respecto a los cambios de precio dependerá de la cantidad de sustitutos que pueda tener ese producto. Entonces, claro, imagínate, o sea, pensemos en el mercado nacional, ¿cierto? Cuando el precio de las papas sube, automáticamente pues tenemos verde, tenemos yuca, tenemos otras cosas así y no hay problema, se deja de consumir papa y se va hacia estos otros sustitutos, no hay lío. Sí, al final del día. Pero cuando no tienes esto, cuando tienes proveedores especializados con productos que tienen altísimo valor agregado, estos son poco sensibles al precio, porque les puedes poner el 50% de arancel y si necesitas comprarle chips, le seguirás comprando. Entonces, pensemos en el tipo de productos. No es que, el otro está peor. No está peor porque no vende plátanos, pues. La sonrisa irónica desde que escuché esas declaraciones. Sí, sí, No, sí, no sí, me sí. era, me era inevitable hacerte esa pregunta porque se ha tratado de posicionar eso en la mayoría de medios de comunicación. Antes de finalizar con este tema tan álgido, ¿cuál sería la verdad monumental que se da después de que Donald Trump ya logró hacer esto, logró imponer los aranceles a nivel mundial? La verdad monumental es que primero eh, no estamos o no tenemos una relación que se diga fuerte y estable o como se había vendido acá al interior entre Ecuador y Estados Unidos y peor aún entre los dos presidentes como tal. Es una situación muy falsa, tal vez de coyuntura en el mejor de los casos, pero nada más. Hay otros elementos de contexto acá que creo que son importantes de analizar y es que eh, nos están vendiendo acá en el Ecuador algunos elementos como, sí, no pasa nada porque este año tuvimos superávit comercial, ¿cierto? Nuestra balanza comercial está súper bien, tenemos más exportaciones que importaciones, entonces ese 10% va a ser absorbido. Pero ojo, tenemos balanza comercial positiva, pero tenemos crecimiento del PIB negativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Aunque incrementan las exportaciones supuestamente, pero la economía no crece. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se da ese superávit comercial o ese superávit de balanza comercial en la economía ecuatoriana? Es porque la economía está en recesión, la economía está parada y la gente no está consumiendo y al no consumir, entonces no se está importando materia prima y al no importarse materia prima, pareciese que las exportaciones son altas, pero es en realidad porque no estamos produciendo al interior porque nuestra economía está en recesión. Entonces, hay que considerar estos elementos, hay que ver
más allá, hay que ver dentro de un análisis más profundo y no dejarnos convencer por estas cosas que nos están vendiendo, que claramente no es así. O sea, solo analicemos eso. ¿Cómo podríamos tener superávit comercial si la economía viene decreciendo desde el 2018? No ha mejorado, no hemos mejorado. Entonces, hay mucho, mucho que analizar. Yo creo que el rol de los economistas y en realidad la profesionalidad de los actores es importante, porque acá está ocurriendo o puede ocurrir esta lógica que analizaba Robert Merton de las profecías autocumplidas, ¿no? Y, y claro, hay elementos que se sostienen en la confianza de la gente. Y si los actores irresponsablemente cambian discursos para menoscabar la confianza, entonces automáticamente puede caerse aún más la economía. Entonces yo creo que hay que ser muy responsables con las declaraciones, hay que ser muy responsables con el análisis técnico y sobre todo hay que decir la verdad. Y por suerte, yo te felicito, Frank, y a todos los medios independientes en realidad, porque son los que están mostrando la verdad y cada vez van ganando más espacios, cada vez se cree menos en los medios tradicionales, por todo lo que nos han mostrado y por todo lo que ellos mismos con el tiempo pues terminan cambiando su discurso y pidiendo disculpas a veces y cosas así. Entonces yo creo que hacen un trabajo genial ustedes y nada, yo siempre a las órdenes para poder comunicar y sobre todo apoyarles. Muchísimas gracias por tus apreciaciones, Anderson. Por eso siempre nos gusta tener esa visión de los expertos, pero de los que hablan con la verdad, porque si no, seguimos en esa época del oscurantismo y sobre todo haciendo la analogía de la caverna de Platón. Vamos a continuación, aprovechando los últimos minutos que tenemos, y quisiera un preámbulo para en un futuro programa profundizar sobre cómo va quedando la economía del país, cuál será el déficit proyectado para el siguiente presidente o la siguiente presidenta, las deudas con los GATS y en general cómo está la situación económica del país tras esta recesión económica. ¿Y por qué te pregunto? Porque vi el informe del Banco Central del Ecuador y dice que este año vamos a crecer inclusive al 2,5%. A ver, cosas importantes. El déficit hay que tenerlo en cuenta. El primer trimestre del 2025 acaba de cerrar con menos 726 millones de dólares de déficit presupuestario, ¿cierto? Entonces, es el déficit más grande de los últimos 15, 20 años tal vez. O sea, es una cosa súper fuerte este déficit de 726 millones y estamos hablando de un estado o de un gobierno central que en este momento tiene una deuda de alrededor de 1.600 millones de dólares con GATS, universidades, con algunas instituciones al interior. Entonces, la economía claramente en el 2024 decreció y sectores que tradicionalmente crecían y eran los que formaban o más bien aglutinaban el empleo en el Ecuador se han visto afectados. Uno de ellos fue el sector de la construcción, que en el tercer trimestre del 2024 decreció en menos 17%. Es decir, imagínate, este decrecimiento claramente significa fuerza laboral parada, ociosa, eh, no trabajando más bien, que no está aportando al crecimiento económico. Únicamente 6 de las 20 industrias lograron cifras positivas en la economía ecuatoriana durante el 2024. Entonces, imagínate, es una economía que claramente está en recesión, está decaída y a esto se le suma el pago de la deuda que tendrán que cumplirse las obligaciones durante el 2025 y una deuda que ha crecido en los últimos 8 años de manera increíble, de manera exponencial, sobre todo después de la eliminación de los techos macroeconómicos, que era de alguna manera un freno importante para los gobiernos y pasamos de una deuda de, se decía de 60.000 millones de dólares, bueno, tío, era menos en realidad, a una deuda real de 86.000 millones de dólares en este momento.
Entonces, todo esto para el nuevo gobierno, para quien asuma la presidencia, implica pues pensar en deuda, pensar en reactivación económica, pensar en cubrir el déficit fiscal que tenemos en este momento, pensar en saldar los pagos que están existiendo, más allá de todos otros problemas sociales que irresponsablemente están generando, como puede ser esta oferta de bonos indiscriminada a todo mundo, bono, bono, bono por ahí, sin que estén estos aprobados dentro del presupuesto general del Estado. Porque al final del día, como decía mi abuela, yo te ofrezco, busca quien te dé. ¿Sí? Y eso es lo que puede pasar, porque la gente no se olvida y la gente va a decir, a mí me ofrecieron y quien me ofreció fue el gobierno, no fue el presidente tal. Quien me ofreció fue el gobierno y por lo tanto cúmplame mi bono. ¿Ok? ¿Y eso qué va a hacer? Va a generar un problema social fuerte al interior del Ecuador. Entonces, yo creo que son muchas aristas que hay que analizar una por una, parte social, parte política, parte económica, comercio exterior, reactivación como tal, y creo que eso nos da para un programa con algunos economistas de unas 3 o 4 horas sin problema. Así que nada, si es que hay chance, con muchísimo gusto, Frank. Si podemos organizarlo, sería un gusto poder moderar aquello para tener desmenuzado todo el tema. Antes de finalizar y agradeciendo a esos cientos de conectados que seguimos creciendo cada vez más en la comunidad de En Retrospectiva, y que a quienes les agradecemos ya 200 conectados solo en YouTube. Muchísimas gracias por esa amplia sintonía y por suscribirse al canal, activar la campanita, dejar su épico pulgar arriba. Recuerden que aquí contamos verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. La última y sería sobre cuál, cuál sería la verdad monumental sobre el manejo económico que ha tenido Daniel Noboa en su año y medio de gestión. Claramente no hay un plan económico. A cualquier persona que le preguntes, dile cuál es el plan económico o hacia dónde vamos como economía ecuatoriana. No existe, no hay un objetivo, no hay un horizonte. Ha sido un año y medio de ofrecimientos, de tratar de apagar incendios y de vendernos una guerra interna y desviar todos los recursos económicos hacia esa guerra interna que tampoco ha sido solucionada con todas estas ideas de Plan Fénix y cosas así. Al final del día tenemos una economía que no crece, que está en recesión, un incremento de las tasas de desempleo, un incremento de la informalidad, un incremento de la inseguridad, porque derivada del desempleo incrementan también la violencia y la inseguridad en los países. Entonces, hay que rever la economía, hay que pensar, hay que tener un plan con pilares fundamentales y sobre todo un plan de desarrollo de país. ¿Qué país queremos convertirnos? Porque claramente lo que vivimos ahora a nadie se le hubiese querido o se le hubiese ocurrido convertirse. El país más violento de Sudamérica, 5 de las ciudades ecuatorianas dentro de las más violentas del mundo, 46 homicidios por cada 100.000 habitantes en el Ecuador. O sea, si ese es el plan, ese es el país que queríamos construir, ese es el nuevo Ecuador, perdimos el tiempo, básicamente. Sí, nos engañaron, perdimos el tiempo. Entonces yo creo que hay que rever esto, hay que cambiar, hay que tomar acciones y sobre todo construir una política económica no enfocada en los indicadores económicos como el riesgo país y todas esas cosas, enfocada en las personas, porque la economía es un instrumento para mejorar las condiciones de vida de las personas. Y cuando entendamos eso, entonces automáticamente es posible que trabajemos con una visión más fuerte. Eso, Frank. Han sido las apreciaciones de el PhD Anderson Argotti, experto en temas de economía, docente e investigador, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Muchas gracias. Con ustedes, amigas y amigos, les agradecemos esa amplia sintonía